Hola, en este Polimedia vamos a hablar de la web de la UPV. Vamos a hacer una breve reseña de la web. Es muy probable que todos conozcáis. Esta web tiene una zona de noticias aquí, donde se puede pinchar y acceder a la noticia que estamos viendo aquí en grande, con los anexos que tengan. Luego tenemos aquí una zona de cómo llegar, para gente que venga de fuera, los planos de los distintos campus. Perdón, esto es contacto, no es lo que quería, es planos. Podemos elegir el campus aquí, podemos hacerlo más grande, más pequeño, ver fotos de los edificios para orientar a la gente. Luego tenemos datos de contacto generales de la universidad. Tenemos aquí información sobre acceso a internet por red inalámbrica, por si viene algún visitante. Aquí tendremos datos sobre la televisión de la UPV, donde podemos acceder a lo que se esté emitiendo en este momento, o un acceso a la página de la presencia de la UPV en medios sociales, en Facebook, en Twitter, en Google+, las últimas publicaciones, y también la UPV en Foursquare. Incluso tendremos por aquí los últimos tweets, etc. Las publicaciones, etc. Luego vamos a ir a lo que es la estructura de la web, que está orientada a buscar por perfiles. O sea, si llegamos buscando información de admisión, pues nos saldrá para quien venga a empezar de la universidad, para la gente que quiera hacer un intercambio o la gente que quiera hacer algo después de un grado. Tendremos aquí distintos accesos en función de lo que queramos hacer. También tenemos aquí un listado de los estudios de grado o posgrado organizados o por ramas, o por escuelas, o por campus. Y podemos, una vez aquí, podemos pinchar e ir a la página de la Escuela Politécnica Superior de Alcoy, o ir dentro de lo que es el grado, al grado en la Facultad de ADE o en la Escuela Politécnica Superior de Alcoy. Bien, luego tenemos el tema de aula abierta, que es donde están todos los Polimedia, los cursos OCW, los MOOCs, MOOC, los cursos masivos gratuitos en línea, blogs, y luego materiales universitarias, proyectos finales de carrera, todo lo que está en RIUNET, laboratorios virtuales. Tenemos también un perfil para el investigador, con las estructuras de apoyo, departamentos universitarios. Luego aquí, en donde tenemos la organización, tenemos información institucional, con pues, folletos institucionales, los órganos de gobierno, podemos acceder a los vicerrectorados con su estructura. Tenemos también acceso a las escuelas y a los departamentos y a los servicios, que es donde podríamos ir. Infraestructuras, aquí tenemos la organización en plan microweb, y luego tenemos unos perfiles en lo cual se agrupa lo que se supone que interesa más al PAS y al PDI, pues los asuntos propios, enlaces de interés de fuera y herramientas y recursos, Polyformat, el calendario laboral, un acceso rápido a lo que se supone que a este tipo de gente pues tenemos perfil para futuro alumno, para orientadores, para estudiantes, para PAS PDI, para prensa o para exalumnos, que es lo que se llama alumni. Bien, nos queda aquí en acceso identificado, iríamos a lo que tenemos como personal, y luego una cosa interesante es que en el directorio, por si no lo sabéis, se puede buscar con un asterisco, se puede poner por ejemplo todos los que se llamen Ignacio. Lo ponemos así, asterisco Ignacio, y encontraríamos todos los que se llaman Ignacio, pues por primero PDI, luego PAS. Aquí lo que hacemos es limitar el ámbito de esta búsqueda a una de estas cosas, si queremos que solo PDI, solo PAS, o si sabemos en qué servicio trabaja el que queremos encontrar. Una cosa curiosa, que supongo que sabréis todos, es que las direcciones de correo, para evitar spam, llevan espacios intercalados. Si la copias, luego hay que borrarle los espacios para poderla usar. Esto es una práctica recomendable si ponéis vuestra dirección de correo en una web. Aquí arriba también tenemos el mapa de la web, donde están todas las secciones en formato de una hoja. Tenemos para buscar, que ya lo hemos visto, Polilupa, con el acceso a todos los buscadores de la UPV, y luego para poder poner la letra más grande o más pequeña si no vemos muy bien, y para poder cambiar el idioma. Y con esto pues ya hemos hecho un repaso a la web de la UPV.